Hola chicos, hoy vamos a conocer un poco más del clima y de los paisajes. Lo primero que tenemos que saber es que el clima y el tiempo no es lo mismo. El tiempo es el que hace en un lugar en un momento determinado. Puede ser diferente cada día o incluso en el mismo día puede ser distinto. Por ejemplo, hoy puede amanecer el día con mucho sol y calor y por la tarde que caiga una tormenta. Y el clima es el conjunto de características meteorológicas habituales de una zona, es decir, el tiempo que suele hacer a lo largo de los años. Es como si fuese una media del tiempo que hace en un sitio. Lo único que tienen en común el clima y el tiempo es que para estudiarlos se miden las mismas variables: las precipitaciones, las temperaturas, los vientos y la presión atmosférica. ¿Y de qué depende el clima? Pues depende de 3 factores. ¿Cuáles son estos 3 factores? Son la latitud, la altitud y la distancia al mar. En la latitud sabemos que cerca del ecuador hace más calor porque los rayos solares llegan de forma más perpendicular y cuando nos vamos alejando del ecuador la temperatura va disminuyendo hasta llegar a los polos, donde hace mucho más frío. En la altitud se mide sobre el nivel del mar y esto influye en la temperatura del aire. Cuanto más alto estemos, es decir, cuanto más alto estemos a lo mejor en una montaña, más frío hará y cuanto más cerca estemos del nivel del mar, la temperatura será mayor. La distancia al mar. Cuanto más próximos estemos al mar, la humedad será mayor y las temperaturas serán menos extremas. Por eso, en la costa las temperaturas son más suaves que en el interior. Ahora vamos a hablar de las zonas climáticas. Hay 3. Están las zonas climáticas frías, las zonas climáticas templadas y la zona climática cálida. Vamos a hablar de las zonas climáticas frías. Las temperaturas son bajas todo el año y las precipitaciones son escasas. Y si hay algunas, son en forma de nieve. Hay 2, una en cada polo del planeta. Ahora, vamos a hablar de las zonas templadas, que son estas. Las temperaturas suben y bajan según la estación y no suelen ser extremas porque los rayos no llegan con intensidad. Hay lluvias variables según el sitio y hay 2 zonas, en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. Ahora, vamos a ver la zona climática cálida. Las temperaturas son altas todo el año. ¿Por qué? Porque los rayos son más directos y hay lugares donde llueve mucho y otros donde no llueve nada. Vamos a ver qué climas predominan en cada zona climática. En la zona climática fría predomina el clima polar. En las zonas climáticas templadas, recordamos que son estas, predominan el clima mediterráneo, el clima chino, el clima oceánico y el clima continental. Y en la zona climática cálida, esta predomina el clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico. Nosotros, por ejemplo, en España, ¿en qué zona climática estaríamos? ¿En las frías, en las templadas o en la cálida? Estaríamos en la templada, ¿no? ¿Por qué? Porque no pertenecemos ni a la fría ni a la cálida. Entonces España pertenece a la zona climática templada. Vamos a conocer un poco más sobre los climas que hay en España. Están el oceánico, el de montaña, el Mediterráneo interior, el Mediterráneo litoral, el Mediterráneo seco y el subtropical, como podemos ver en la leyenda que está abajo a la derecha. En el clima oceánico, las lluvias son frecuentes todo el año y las temperaturas son suaves,
Por ejemplo, lo podemos ver en Cantabria y en Galicia. En el clima de montaña las lluvias son abundantes y en invierno también caen precipitaciones en forma de nieve. Las temperaturas son frías en invierno y suaves en verano. Lo podemos encontrar en zonas que están por encima de los 2000 metros de altitud, como por ejemplo en el Pico Almanzor en Ávila. En el clima mediterráneo interior las precipitaciones son escasas en primavera y otoño. Las temperaturas en invierno son bajas y en verano son altas. Este es el clima que hay en el centro de la península. En cuanto al clima mediterráneo litoral, las lluvias son muy pocas e irregulares. Las temperaturas son suaves en invierno y altas en verano. Por ejemplo, lo podemos ver en las Islas Baleares. El Mediterráneo seco lo encontramos, por ejemplo, en Almería. Es un clima árido y con pocas precipitaciones, y las temperaturas son elevadas todo el año. Y en el clima subtropical, las lluvias son escasas y las temperaturas son suaves todo el año, como por ejemplo el clima que podemos encontrar en las Islas Canarias. Ahora, para terminar, vamos a ver los climas dentro de Europa. Pero antes tenemos que anotar que casi toda Europa pertenece a la zona templada, pero hay una pequeña parte que pertenece a la zona fría. Podemos diferenciar 6 climas en Europa: el oceánico, el polar, el continental, el subtropical, el mediterráneo y el de alta montaña. Vamos a verlos con más detalle a cada uno. En el clima oceánico las temperaturas son suaves y las precipitaciones son constantes durante todo el año. Por ejemplo, lo podemos ver en Inglaterra e Irlanda. En el clima polar, ¿cómo van a ser las temperaturas? Pues son bajas todo el año y las precipitaciones son escasas, y las que hay van a ser en forma de nieve. ¿Os suena la zona climática fría? Podemos encontrarlo en la parte norte de Islandia. En el clima continental, las temperaturas cambian durante todo el año. El invierno es muy frío y largo y el verano es muy caluroso y corto, y las precipitaciones son escasas, la mayoría caen en primavera y otoño. Lo encontramos en el centro de Europa. Podéis ver que es el más extenso. En el clima subtropical, como lo que hemos comentado antes con las Islas Canarias, las temperaturas son suaves todo el año y casi no hay precipitaciones. Donde los inviernos son suaves y los veranos son cálidos es en el clima mediterráneo. En él, las precipitaciones son escasas y las pocas que hay son irregulares. Por ejemplo, lo podemos ver en Italia y en España. Y en el clima de montaña, los inviernos son fríos y los veranos son frescos, y las precipitaciones son en forma de nieve en invierno y de lluvia en verano. Lo podemos ver en montañas muy altas, como en los Alpes o en los Pirineos. Gracias por estar este ratito conmigo. ¡Nos vemos!